Suscríbete a la Panterita. Bueno, decidió otra cosa, eso es normal en los chicos, pero eso fue hace mucho tiempo, ya 4 años atrás. Y nada, ahora vi una posibilidad, que lo hablé con Juan a pelear y se hizo la operación y yo fui intermediario en la operación, pero el representante sigue siendo él, así que todo bien. El chico está muy bien, por suerte. Cero estrés, como dicen los chicos de hoy. Sí, cero estrés. El fútbol es trabajar en conjunto con la gente y así lo hacemos. Sí, totalmente. Ahora, ¿te sorprende que haya subido tanto su rendimiento? Vos que lo conocés muy bien, lo tuviste mucho tiempo y cuando era más joven, porque yo soy un convencido que el jugador tiene también una etapa de maduración, Dani, donde explota realmente sus verdaderas condiciones y está bien mentalmente, que es algo clave para un futbolista. Bueno, acá hay que hacer algunas aclaraciones. El chico como jugador es un jugador extraordinario, eso lo vimos nosotros. Chicos en las inferiores de Luque ya hacía cantidad de goles por año, es un goleador, chico que tiene una amistad con el gol terrible. Lo que pasó en este caso, y vamos a hablar a la etapa actual, que él venía de una inactividad muy grande de México, y él cuando va a Tigre estaba muy lejos del nivel, y más para el fútbol argentino, con la velocidad y la intensidad que hay. Pero el técnico lo conocía muy bien, el cuerpo técnico es amigo nuestro, y ya lo había querido llevar a Godoy Cruz en algún otro momento. Entonces tenía la referencia, y bueno, lo acomodaron físicamente, futbolísticamente, y en la segunda parte, bueno, se dio la mejor versión. Ahora, ¿hay una posibilidad ahora de que vaya a otro mercado? Bueno, yo estoy atendiendo el tema de Tigre, que hay algunas charlas como hay una opción de compra y se está hablando. Ese es mi métier. Lo otro ya lo tendrías que hablar con Juan o con la empresa a ver si ellos tienen alguna otra cuestión. Yo estoy hablando con ellos por ese tema. Ah, perfecto. Y dentro de esa negociación, Daniel, ¿Luqueño está al tanto? ¿Se pusieron en contacto con ellos también? Te vuelvo a referir. Yo no soy el agente del jugador. Yo estoy haciendo la parte de Tigre, que es lo que a mí me compete. Eso tendrías que hablarlo con Juan y con la gente que lo maneja el jugador. Yo no estoy al tanto de eso. Y del lado de Tigre, ¿a ellos les llegó una oferta? ¿O vos acercaste una oferta también? ¿Cómo les llegó la oferta? No, ellos son los que tendrían que hacer uso de la opción. Ah, primero uso de la opción. Ah, claro, entiendo. ellos no están pensando en vender al jugador, están pensando en comprar al jugador. Y si compran, ¿cuánto de porcentaje comprarán, Daniel? No sé. Eso es hay un porcentaje, pero son números que eso lo tenés que hablar todo con Juan Aprellar. Yo no estoy en el tema ese de los números. Yo estoy en la negociación futbolística, hice el contacto y con Juan tendrías que manejar. Contanos cómo viene el mercado de pases ahora que están terminando las ligas debido al Mundial. ¿Cómo presagias que va a ser, sinceramente hablando? Bueno, de acuerdo, eso les tiene que ver puntualmente cada juego. Yo lo que estoy ahora, y vamos a entrar en el tema mío, que esto sí es mío, que es de Ramón Sosa, que estamos viendo a ver si realmente conseguimos una oferta. Hay equipos de Estados Unidos y de Europa que están preguntando, pero estamos con un conflicto. Ignacio Grima de Plata no le pagó Olimpia, no le pagó tampoco el Club de Misarí, no le pagó a nadie. Estamos en una demanda, ahora estamos ingresándonos. Perdón que te interrumpa acá, y yo no es que quiera ser tu abogado, ni mucho menos, ¿verdad, Dani? Ni soy abogado de nadie, ¿verdad? Pero tengo mi opinión y también tengo información y testimonios. Acá el presidente del Olimpia estaba muy enojado, inclusive estaba enojado con vos porque dijo, vinieron a prometerme acá Dani Campos y otros empresarios que yo iba a cobrar, que el Olimpia iba a cobrar, y me engañaron, dijo. Olimpia no cobró nunca por el jugador. Entonces cuando vos estás diciendo ahora Tempetarí tampoco nunca cobró, no, es que vos cobraste y Olimpia dejó de cobrar, por ejemplo. No, y de hecho ya lo sabes, eso lo hablé con él, no hace falta que lo diga públicamente. Ya uno cuando hace una operación... Te hablo de un tiempo atrás, no te hablo de un tiempo cercano. No, pero por supuesto, pero en el momento que hace la operación,
obviamente que nosotros hicimos la operación para solucionar un problema que era de que la deuda que tenía Olimpia era lo mejor. Olimpia, de hecho, lo va a ganar el dinero. Olimpia, sin haber comprado al jugador, Olimpia, solamente por haberlo, digamos, por haberlo mostrado, está ganando un dinero que es importante. Bueno, salió mal porque no pagó, y bueno, eso no es una cuestión ni de Dani Campos, ni de otro empresario, ni nada. No pagó Gimnasia de Grima La Plata, y nosotros no estamos en la billetera de Gimnasia de Grima La Plata, ni en las decisiones de Gimnasia de Grima La Plata. Obviamente que no pagó, y tal vez así que no le pagó a nadie. O sea que, bueno, la verdad que es lamentable porque compraron, entre comillas, un jugador que lo disfrutaron y no pagaron nada, y bueno, ahora va a tener que tener las consecuencias. Olimpia ya tiene el fallo a favor de la FIFA, y nosotros vamos por un camino similar. O sea que el club va a hacer ahora, con los directivos del club, van a hacer hicieron el reclamo, y bueno, veremos. Ya creo que Gimnasia no va a poder contratar, ya creo que no puede contratar, y bueno, seguirán los pasos como sigue la FIFA. Pero esto no es una cuestión de voluntad ni mía ni de nadie. Nosotros cuando hacemos una operación la hacemos con la intención de cobrar, y después el club no paga, no es responsabilidad nuestra. Dani, y en estas condiciones el Club Tigre puede venderlo a Ramón Sosa. Gimnasia, discúlpame. No, bueno, no, todavía ni. O sea, no sé, todavía no. Yo sé que hay un acto eleccionario, ahora hay una asamblea en el club, y creo que muchas de estas cosas que están pasando están digamos, relacionadas a eso. Yo creo que si el presidente, si el presidente por ahí de repente se reelige, creo que va a haber un principio de solución. Esto es lo que yo creo, por lo que escucho. Pero bueno, si no, iremos por el camino de la justicia, y no sé, después veremos cómo será la venta. Cuando venga una oferta nos tendremos que entrar a hablar con él, y ahí veremos qué es lo que pasa. No hay en este momento, digamos, un intercambio con la gente de Olimpia. Yo estoy trabajando, estamos trabajando como agentes del jugador y como parte interesada del jugador, lo estamos trabajando, y cuando haya una oferta nos sentaremos a hablar con la gente de Gimnasia. ¿Qué nos dirán o qué no nos dirán? No sé. Supongo que en muchas condiciones nos tendrán para poner, si no pusieron todavía un solo peso. Daniel, volviendo al caso Armoa, ¿qué porcentaje tiene Luqueño oficialmente en cuanto a lo que tiene que ver? No tengo nada, yo no sé nada de eso. La verdad que yo trabajé al jugador, eso tiene que hablarlo con Juan. Juan, que eso, lo sé, el grupo empresario, no sé quién, la verdad que no sé, creo que Juan Apreciar está con un grupo empresario, no sé. Daniel, volviendo al tema, Ramón, dijiste que hay sondeos, están preguntando por él del norte del fútbol de los Estados Unidos. Sí, tuvimos algunas preguntas, no hay ofertas ni mucho menos, pero tuvimos algunas preguntas, sé que están observando. Y de Europa, de Europa hablamos de equipos. O sea, ahora en este momento es un momento que los scouting de todos los equipos están viendo en Sudamérica jugadores, y no han hecho consultas y nada más. Esto es una cuestión rutinaria y normal, no es que hay alguien que vino a comprarlos. Claro. Se interesan por el jugador. Están en modo observación, como se suele decir. Exactamente, y después se van a sus países, sacan sus observaciones, y de acá a un mes te preguntarán cuánto vale, si es que tienen interés, condiciones, pero no hay ninguna oferta, digamos, formal. Ahí que es bueno que haya preguntas y haya, digamos, consultas, ¿no? Dani, ¿el club cómo está? ¿Qué mejoras están haciendo? Entiendo que hay un nuevo club que está, cada vez está creciendo más. Contanos un poquitito, por favor. ¿Vos hablas del Club Tembetaril? Sí, claro, Tembetaril. Sí, estamos ahí con un proyecto de hacer un nuevo predio que está un poquito ahora supeditado. Estamos ahora en las etapas finales, faltan 2 fechas, estamos con posibilidades de ascenso aún. Bien, tuvimos un retraso, tuvimos unos traspiés, unas fechas. Estamos ahí a 3 puntos del ascenso, estamos esperando a ver si este fin de semana se da una posibilidad, y estamos siempre en crecimiento. Estamos proyectando hacer un predio con 5 canchas y todo lo demás. Vamos a ver si eso se plasma a principios del año que viene. Y siempre viendo la posibilidad de ver chicos en el interior. Nosotros todavía tenemos 5 años más de contrato en el predio donde estamos, que es el de Salvador Cabaña, que lo tenemos alquilado por 5 años más. O sea que seguimos nuestro camino. Y bueno, y la semana que viene vamos a jugar otra vez la patriada en la Copa Paraguay, y vamos a ver qué es lo que pasa.
pesar de que nuestra prioridad es el campeonato del ascenso, pero vamos a jugarlo con la seriedad que corresponde y vamos a ver hasta dónde llegamos. Ascenso a intermedia ya, ¿verdad, Dani? Sí, a intermedia. Sí, no, Ese ahí... es nuestro gran sueño para poder consolidar el proyecto y bueno, lo venimos intentando. Jugamos 3 torneos en la vida, siempre fuimos protagonistas, uno lo perdimos, teníamos que empatar en el 2019 y ahí ascendió Tacuaría Meliano, que nosotros fuimos punteros prácticamente todo el torneo y al final nos caímos. Bueno, el año pasado la pandemia estuvimos ahí también peleando hasta el último momento y ahora lo mismo, estamos acá, ya ascendió Recoleta y nosotros estamos con 24 de septiembre y 2 o 3 equipos más, estamos todos ahí en la punta, vamos a ver qué pasa. ¿En qué ciudad es donde quieren hacer el predio? En realidad tenemos en Luque ya comprado algo, es un predio más chico que habíamos comprado hace un año como para hacer nuestro estadio, pero lo tenemos todavía supeditado, y en Areguá y en Villeta tenemos 2 predios, digamos, pisados, en los cuales todavía por problemas de papeles no pudimos concretar, pero estamos a la espera de eso. Para cerrar, ¿algún nuevo fenómeno, algún nuevo jugador, alguien que ya manejas que esté en primera? Alguna novedad, tiranos alguna primicia, no sé, algo. No hay nada significativo, ahora la verdad que estamos trabajando en esos temas, de estos chicos que te dije, y por ahora nada más. No hay nada así, digamos, significativamente para hacer una mención especial. Bueno, Dani, te envío un abrazo, éxitos, muy amable. Gracias. Dani Campos, representante de jugadores y gerenciador del club Tembetarú, hablándonos del caso Armoa. O sea, él dejó de ser su representante, pero intermedió en la ida a Tigre del fútbol argentino. Y está en el caso de Ramón Sosa, dice que al final tampoco Tembetarú cobró nada, al igual que el Olimpia. O sea, nadie vio ni un peso de... O sea, nadie vio la billetera de Gimnasia Grima La Plata. Si le sale la transferencia, esta ya sea en la Major League Soccer o en Europa, la figura para Gimnasia va a ser espectacular desde su interés. Pasamano va a ser. Así mismo, sin invertir solamente va a ganar plata. Y utilizando al jugador que fue una gran figura. Acordate que Olimpia también había tenido un año y no había puesto nada tampoco. Después tuve que poner para... ¿Te acuerdan? Por Ramón. Pero dijo también Daniel que Olimpia va a recibir lo suyo sin haber invertido demasiado también por juego. Pero hasta ahora la plata no aparece, ¿verdad? No, ya sé, tiene el problema de Gimnasia de inscribir jugadores también. Pero ¿acaso Olimpia no dejó también un porcentual en caso de futura venta? Yo creo que Daniel se refería a eso. Pero Federico lo que apunta el tema de poner el dinero por el jugador que en ese momento estaba rindiendo en el club. No, va a cobrar lo que le adeuda Gimnasia a Olimpia. Que no es a lo mejor un gran monto, ¿verdad? Pero para lo que hoy es el jugador. Pero también si hay por ejemplo, una plusvalía, dejaron un 20% de futura transferencia, ahí sí va a ser interesante porque te descuidas y con esos 20% va a ganar más de lo que va a ganar con Gimnasia por la venta. Pero vos sabés que muchos clubes se entiende la ecuación, ¿verdad? Acuérdate el caso de Salcedo. Olimpia le vendió a Salcedo, Huracán no recibió ni un... estuvo en deuda importante. Está don Emilio Dar, que puede hablar de deuda. Y después terminó Huracán demandando a Olimpia por Salcedo. No, increíble. Y hace poco solucionó, Doria decía, lo de Salcedo, solucionó, lo dijo el presidente, sí, la semana pasada. Esta semana eso. Cardona, sí. No, es insólito. Con lo que cuesta vender, se vende y no quieren pagar los clubes. Don Emilio Dar, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buen día todavía. En realidad tarde, nosotros estuvimos bastante tarde anoche ya. Muchas gracias por el saludo. De hecho, hago extensivas las felicitaciones para mis queridos compañeros de lucha y de causa, todos los aurinegros del país. Hoy decía temprano a la mañana, don Emilio. Hoy decía temprano, don Emilio, en la televisión, y no sé, corregime un poco vos, tiene ciertas particularidades del club guaraní, y ya son particularidades que no las va a tener ningún otro club, ¿verdad? Es un club fundador de la Liga Paraguaya de Fútbol, hoy APF,
es el primer campeón del fútbol paraguayo, es el primer bicampeón del fútbol paraguayo, el primer equipo que jugó la final del formato apertura-clausura en el 96 y es el primer equipo. De eso, el primer equipo paraguayo que hizo gira por Europa. Exacto, también lo dije, sí recordé eso. Y el primer equipo que ganó la Copa Paraguay. Exacto, el primer campeón de la Copa Paraguay, efectivamente. Sí. No, y primer campeón de fútbol paraguayo, muchachos. También 119 años de primera en nuestro club. No bajaron nunca. No. ¿Quiénes no bajaron nunca? Olimpia y Guaraní, al igual que Cerro. Tres clubes. Los únicos. Sí. Bueno, presidente, y contanos un poquitito. No van a ser grandes, o sea, no va a ser una aceleración así, a lo mejor como en épocas anteriores hacía, ya lo estaba diciendo vos, anoche se reunieron, y contanos un poco porque hay novedades en la institución, en el club, presidente. Bueno, en realidad, no muchas ciertamente, pero nosotros anoche sí reunimos comisión directiva y varios amigos, ¿verdad? Aurinegros y también de otros clubes que nos acompañaron, haciendo un poco un breve homenaje, mencionando 3 puntos fundamentales. En primer término, obviamente, los 119 años del club, que por cierto no son pocos, y en el transcurso de estos años hemos soñado muchos de los que estamos en la administración del club, así como soñaron hace 119 años los Patri, los Melián, etcétera, y muchos otros, ¿verdad?, que han sido los fundadores de nuestro club, han soñado tener un club fuerte, un club que, digamos, que represente a nuestra raza, y en eso estamos, ¿verdad? De hecho, continuamos con ese legado y pensamos dejarlo a las próximas generaciones de la mejor manera posible. Presidente, me refería a esto relacionado porque estuvimos con el compañero Gerardo Figueredo en la cobertura, y vos confirmabas que hubo una extensión de pedido de permiso del señor Alberto Acosta, y también hablaste del caso Cubero, si mal no recuerdo. Bueno, lo del permiso del señor Acosta está sujeto, como siempre ya dice, ¿verdad?, a las recomendaciones que él recibe de sus médicos, ¿verdad? Y en principio el permiso está ya firme hasta fin del año 2023. O sea, el permiso sería hasta diciembre del 2023. Así es, en principio es así, hay que ver un poquito eso. Ya, entiendo. Pero esto es lo que de hecho ahora ya tenemos como algo cierto. ¿Y lo de Cubero, qué confirmaste, informaste en la comisión directiva? Con el profesor Cubero hemos ya conversado con respecto a una adenda, la cual vamos a dar por finalizado el contrato ahora a fin de año. Estamos en eso, Ya, o sea, Cubero hasta fin de año. Es así. ¿Y él ya está de acuerdo también con ustedes, presidente? Sí, por eso digo, estamos en conversación, sí, estamos llegando a un acuerdo razonable, amistoso, ciertamente. Perfecto. Cuando usted habla de una adenda, presidente, ¿es porque no se va a pagar cláusula, van a arreglar cordialmente con el entrenador? No, la adenda es necesaria, obviamente, cuando se llega a un acuerdo en base a un contrato con términos preestablecidos. Yo no soy abogado, pero eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? No es que se resuelve el contrato. Resolver un contrato significa terminar. No se resuelve el contrato, se hace una adenda para hacer modificaciones a ese contrato.
Don Emilio, un año más de permiso, en realidad más, ¿verdad?, de Toti Acosta. ¿Cuándo él culmina su periodo? El 31 de diciembre del 2024. Concluimos todos, él y nosotros también. Bueno, un año más. Me refiero a la comisión directiva. Entiendo, un año más tendría entonces en caso de que esté en condiciones de salud para retomar, ¿verdad? Y lo otro, en el acto de ayer, en Ipané, ¿pudiste plantear el caso que mencionaste sobre la falta de pago del equipo ruso respecto al Chocó? Sí, muy brevemente, porque ciertamente el ambiente no daba para una conversación tan larga ni con el presidente Domínguez ni con Infantino. Pero sí, lo planteé y por supuesto que están abiertas las posibilidades para que ellos en sus respectivas instituciones hagan digamos que los procesos necesarios para resolver esta situación. Vos sabés que, presidente, en lo previo a la entrevista estábamos hablando con Dani Campos porque Gimnasia de La Plata hasta hoy no le pagó por Ramón Sosa y Tigre está viendo si va a hacer o no uso de la opción de Blas Armora, que la está rompiendo. Y en el caso inclusive de Ramón Sosa, Gimnasia de La Plata hasta puede convertirse en una especie de pasamano porque hay clubes que ya lo están mirando desde la MLS y de Europa y no le pagó ni a Tembetarí ni a Club Olimpia. O sea, cuesta vender y cuando se vende parece que cuesta más cobrar que vender, parece, presidente. Sí, totalmente. Mira, a pesar de los cuidados que tiene la FIFA en cuanto a este tipo de reglamentaciones, hay evidentemente algunas lagunas que se tendrían que resolver en un momento dado, porque a nosotros ese valor, ese monto que teníamos que recibir y que no estamos recibiendo hasta hoy es demasiado dinero, es muy importante, digamos que es el presupuesto de la mitad del año y que nosotros estamos todavía sin tener digamos que dentro de nuestros recursos. Claro. Y, presidente, ahora que están de aniversario y vas a continuar el próximo año, ¿qué pensás un poco hacer? ¿Renovar el plantel, traer refuerzos, darle más lugar a las inferiores? ¿Cómo estás pensando encarar un poco el próximo año, presidente? Yo sé que todavía no terminó el campeonato, pero lastimosamente para Guaraní no ha sido una buena campaña, ¿verdad, el clausura? Sí, Bruno, tengo que decirte, y comencemos por el final de tu comentario. No fue obviamente nosotros hubiéramos querido estar peleando los primeros puestos. No, definitivamente no fue una buena campaña. Esperemos y tenemos la certeza de que al menos el plantel y también el cuerpo técnico hará todo lo posible porque podamos rescatar al menos la mayor cantidad de puntos de estas fechas que restan del campeonato clausura. Y con respecto a la primera parte de tu pregunta, claro, nosotros tenemos que al terminar el campeonato sentarnos y analizar quiénes se quedan, quiénes van a necesitar, en qué puestos vamos a necesitar refuerzos, etcétera, sin ninguna duda. Eso lo vamos a hacer oportunamente. Presidente, ¿cómo tomaste ayer el anuncio de Robert Harrison, presidente de la APF, sobre su presentación como candidato a la Asociación Paraguaya de Fútbol en las presidenciales, que él quiere continuar y acepta el desafío de nuevo? Bruno, era de esperarse. Yo creo que no es ninguna sorpresa para nosotros que estamos involucrados en el ámbito del fútbol. Y el presidente Harrison está haciendo buenas cosas, está haciendo bien las cosas. Por supuesto que todo es perfectible, sin ninguna duda. Todos los que en un momento dado tenemos que tomar decisiones, estamos sujetos a equivocaciones, por supuesto, ¿verdad? Pero él continúa
yo lo veo, al menos personalmente digo, ¿verdad? Yo lo veo bien. No he tenido todavía oportunidad de hablar con mis compañeros de directiva, pero yo creo que él también va a recibir el apoyo del club. Perfecto. Presidente, ¿están confirmando para llevarlo a Cerro a Ciudad del Este? En realidad eso está sujeto y sometido al análisis de nuestro tesorero. Está viendo él los pros y los contras en los números y no sé, realmente no te puedo responder eso aún con total certeza, pero estamos en ese análisis. Porque se debe presentar una nota a la APF para poder hacerlo y estar en contratiempo, presidente, parece. No, estamos a tiempo, es hora. Faltan aún varias fechas. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos, muchas felicidades, una gran institución el Club Guaraní. La otra vez hacíamos una encuesta, un sondeo de quién es la tercera potencia y realmente saltaron los hinchas de Guaraní de toda la República, de todo el país. Y bueno, realmente eso, al igual que la gente de Luqueño, pero con esta particularidad, ¿no? Lo de Luqueño es una ciudad y en algunos puntos del país, pero lo de Guaraní se extiende a toda la República. Así que 119 años de tanta gloria, de tantas cosas que han pasado. Yo no lo puedo olvidar, por ejemplo, a Cayetano Rey, ¿verdad? Para mí me parece que uno de los símbolos del Club Guaraní. Después, ni hablar de los grandes jugadores que ha tenido Guaraní. No me animo a dar un nombre, porque si doy un nombre tengo que ser justo con todo y la lista es demasiado larga, ¿verdad? Vos sabés que una vez Guaraní, no sé por qué razón habrá sido por el fútbol local, representó a Paraguay, a la selección paraguaya, en un amistoso con Uruguay y le ganó a Uruguay. Década del 60. Fue así, don Emilio, la época gloriosa de Guaraní, que salía de gira, representó a Paraguay y ganó. Fue en el año 67, ¿no? Sí. No lo recuerdo. Sí. Ganó Guaraní jugando de Paraguay. Y bajo el mandato de Sosa Gutiérrez fue el club pionero en traer los técnicos extranjeros. Exacto. Principalmente los uruguayos, que después el otro primero fue Ondino Viera. Sí, Ondino, después el Pulpa Chamendi. Sí, no. Por eso tiene mucha historia Guaraní. Si vamos a hacer eso, un recopilado no alcanza. Realmente, sinceramente, es un club poderosísimo y que ojalá se despierte. Gracias, presidente, por atendernos y feliz 119 años. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y un fuerte abrazo a toda la afición aurinegra. Gracias. Emilio Daer, presidente del Club Guaraní, 119 años de vida el día de hoy. Realmente Guaraní ha tenido muchísimos jugadores, siempre. Buenos jugadores. Y yo no recuerdo que hayan traído, por ejemplo, de 5 jugadores, 2, 3 por lo menos son buenos, ¿verdad? Pero a veces pasaban los otros clubes grandes que traían todos los jugadores, los toditos eran malos, ¿verdad? Los famosos paquetes, ¿verdad? Los jugadores que traía Guaraní llevaban a los otros equipos. Por eso te digo. Que pasó así, el último fue Aquino, con Monto, Fernández fue diseñado Fabro, Merlini, Hilario Navarro, Edgar González. Si nos remontamos un poquito, Pedro Irala, Ever Almeida. Ever Almeida vino primero a Guaraní y después lo compró Osvaldo. Sí. Pero en esta etapa, digamos, contemporánea, Guaraní cotizó a sus jugadores. Vinieron, entiendo, con un precio bajo. El caso de Fabro, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Fabro no vino con un cartel así más allá de que ya había jugado en Once Caldas, pero no fue una figura gravitante allí. Merlini tampoco. O el propio Aquino. Merlini tampoco. Y Merlini tampoco. Y Aquino ahora está en Cerro, con una buena guita que pagó Cerro, y Merlini ni hablar en Libertad, donde Horacio tuvo que sacar plata. Edgar González vino de Recoleta y se puso la camiseta Guaraní y Cerro, Gustavo Costa enloqueció y fue volante de Cerro mucho tiempo. Después jugó en Olimpia también González, ¿verdad? Sí, se fue a Olimpia. Estuvo en Olimpia. Siempre captó buenos jugadores del extranjero. Yo creo que últimamente no quiero ser injusto, los Filippini en su momento también. Cerramos con la CTV. Palau no lo conocía nadie. Marcelo Palau, Hilario Navarro, ¿se acuerdan de Hilario Navarro? Hilario salió de su inferior, eterno arquero de la. Eso te digo. Y en la inferior también sacó jugadores. ¿Neto Lizazi y Guaraní? Sí. Yo creo que últimamente Virginio Cáceres, que después
Pasó a Olimpia para ser campeón, múltiple campeón con Olimpia. Pero más ahora, o sea, si agarramos los últimos años, más el tema de esa captación de scouting que el tema del semillero. Porque, o sea, ¿qué es lo que destacamos de las últimas figuras? Cómo algunos inclusive se reinventaron allí. O sea, el propio Camacho. Uno ve el equipo del 2016 y están todos esparcidos. Julio César Cáceres era el capitán de ese equipo que dirigía Garnero. Y después, lo último que vendió de producción propia, Ronnie Redes. Lo de Morel, lo de Florentino. Morel. Pero, claro, y agregando lo que decía Bruno, que mientras el otro equipo traían su extranjero, quizá con más, Guaraní traía extranjeros más desconocidos, pero terminaban siendo figuras y los otros se iban. Fíjate que con y los clubes grandes tenían que buscar al de Guaraní. Claro, fíjate que con Redes se va Romaña. O sea, exacto. Guaraní en ese tema del porcentaje de paquete, guión, eficacia. Pero, o sea, es el puntero casi eterno del fútbol paraguayo. Pero que tuvo que pasar por muchas situaciones. Claro. Recuerdan el Maradona no, pero eso nunca vino. Pero la época... pero llegó a traer Guaraní varios jugadores. La época de brasilero fue terrible. Cuando vinieron Vladimir y compañía. Bueno, y el Lagarto, ¿cómo se llama el argentino que jugaba en...? Bueno, ellos ya vinieron... No, pero en esta última misma... Pero los tapados, hermano, porque el otro no estaban tapados. Pero a ver, a lo que decís Fabio, o sea, no puedes tener un porcentaje del 90 para arriba, pero si ya tenés un 50% para nuestro fútbol es bueno. Si vos traes dos y hay uno que puede ser un Aquino o un Merlini, que el otro sea un NN, yo creo van a tirar bomba, porque últimamente... Hasta diciembre del año pasado Servio estaba en esos marquerazos. Claro. Hacía goles, carácter, ganó partido tan mano solo, después se mandó la macana al final y bueno, quedó la mala imagen, ¿verdad? Pero también Servio vino así hace con una mano atrás adelante y terminó siendo figura. Doble apellido. Hace poco charlamos con alguien que después le demandó, o sea, Valdés Chamorro. Ahí está, o sea, Guaraní también, pero dentro de ese porcentaje es difícil acertar todo también, ¿verdad? Importante. Es lo que le digo, Ariel, muchacho, hace 50%. Hernán Marcos fue un jugador que terminó después siendo de los mejores de América. Claro, si vos me decís que va a traer un director deportivo que te asegure 50%, ahora mismo los clubes tienen que firmar ojos cerrados. Sí, y Guaraní ha superado el 50%. No, por eso. No, pero es más, para que vamos a irnos lejos. En su momento, San Paulo le rechazó a Ronaldo Nazario. Por eso él va al Cruzeiro, de la mano de Jairzinho, que le paga el pasaje y compañía que San Paulo no quería pagar. Por el tema de pasaje, imagínate vos. ¿Y el Maño quién era en Guaraní? Aedo, ¿no? Maño la había... en Guaraní. Se habían ido dos jugadores. El otro era conocido también. No me estoy acordando ahora. Uno de ellos era Nelson Aedo y el otro era también jugadores así de los dos que surgieron después. Pero Maño le dijo, no, Nelson Aedo, no. Epifanio le llevó a los dos jugadores. Sí. ¿Verdad? Y le digo, no, de esta clase de jugadores ya. Apuntó a Copete y dice Johnny que hoy fue etapa de figura de Racing, sí. Copete. Sí. Y no, tuvo Guaraní, realmente está bien, porque van a decir discoteca Núñez, compañía, pero en el acierto. En el debe y haber. En el acierto duradero. No estoy hablando de un jugador que jugó bien una sola temporada, después ya. No, en el jugador que después se proyectó a Cerro, a Olimpia, a Libertad. ¿Citaron a Javi Báez? No, también. Tenés otro también. Otro. Lo que pasa es que después como que Merlini ahora más o menos levantó, pero... Lo que pasa, Dani, lo que pasa es que Javi Báez vino a la sombra de García Guerreño. García Guerreño era el titular, que jugó la final de la Copa con Lanús, todo. Y después García Guerreño juega mal y sale Báez, que estaba suplente, o jugando como lateral y termina siendo el líder de la y mira, defensa. Fernández ¿de dónde se fue? Se fue a Santos también. Se fue a Santos. Y todo eso con la Había un brasileño, Fabio Núñez, se llamaba uno de los primeros jugadores, un delantero con unos recursos. Eso sí, yo le sumo como positivo, porque ahora con la aparición del scouting y toda esa gente que trabajó, Ricky Balinotti y compañía, eso se mejoró y pum, para arriba, Guaraní. Eso es lo que yo apuntaba. Ricky Balinotti sabe con quién se fue a trabajar. Y se fue a trabajar con Regis. Con Regis Márquez. Sí. Ah, mira. Sí. Dejó Guaraní y se fue a Tacuare. No, y también vendió siempre, o sea, no siempre, perdón, me corrijo. Vendió en una época en la que antes solamente vendían bien Olimpia, Cerro y Libertad. Y Guaraní dijo, no, vamos a aguantar. Yo creo que eso fue uno de los méritos de los Acosta en su momento, que también en algún instante creo que se pasaron de rosca y muchos jugadores se
Pablo Jiménez se quedaron, Silva. pero creo que Osvaldo Díaz. Producto de eso ellos aprendieron, porque viste que primero era la camada de Pablo Jiménez, Osvaldo Díaz, ¿verdad? Mansur, esa camada. Mansur lo vendió. Sí, porque estaban ya creo que estaba terminando su contrato. Antes Bruno Costa no querían trabajar con representantes, ¿verdad? No querían trabajar y no querían vender los jugadores, pero después aprendieron, parece que, y fíjate vos que, pero también vendieron muy bien, el caso de Santander, el caso de Conejo Benítez, el caso de Queso Fernández, o sea, esos jugadores fueron bien vendidos, principalmente lo de Ropero creo que hay que sacar. Ropero entra en la categoría de nuestra primera parte del programa. Es el que le vende, pero nunca te paga. No, le vendió a Racing, cobró, pero después también tuvo un porcentaje con Copenhague, cuando ahí sí, en Copenhague, Dinamarca. Robert Rojas fue una buena venta en su momento. Y había un jugador que andaba muy bien, que después tuvo lesiones, que lo vendió al Colo-Colo, Gilberto Velázquez, ¿verdad? Pero el caso el defensor central era muy bueno. Talla, el caso FIFA. ¿Cómo? Robert. No, pues ya puso la última plata, Sí, pero, o sea, claro, lo que vos decís es, conectando un poco lo del aniversario de Guaraní y el tema del modo operandi de los argentinos, pero también acá, o sea, en el caso de Olimpia ustedes citaban lo de Sosa, lo de Mateo Gamarra también, o sea, los grandes en materia de mercado, y Argentina se considera más grande que Paraguay, no, yo te voy a dar vidriera. Es como le habrán dicho a Ramón Sosa, vos puedes hacer 10, 15 partidos buenos, pero si es en Paraguay, aunque sean un grande como Olimpia. Acá, un equipo chico. Pero no es tanto así. No, pero así actúan. Bola. No, pero así actúan. Vos puedes decir que... no sé en sí, qué... pero es la realidad. No sé en qué idioma decirte. No, pero yo te hablo con la... O sea, Dani, acá vos con el idioma de la verdad. Y te va a la MLS o a México, tranquilamente. Y hasta ahí nomás. No, ya esa sé, es nuestra realidad pero... también. Entonces, no, lo que te digo es cómo es por posible. Dinero nomás te digo, ¿verdad? No, lo que te digo es cómo es posible, porque cualquiera que no sea del fútbol va a decir, espera un poco. Ustedes están hablando que hay un equipo que se llama Gimnasia, que compró algo del Olimpia, pero no le pagó un peso. No. Y Olimpia tampoco le había pagado a Tembetarú o a River, donde estaba. ¿Y cómo es que se maneja eso? Y es la lógica de la vidriera. Yo hago figurar que yo te pagué porque acá vos te vas a cotizar mucho mejor y después cuando yo venda, allí yo te voy a dar tu porcentaje. Esa es la verdad, ese es el idioma de lo que ocurre en el fútbol. Definitivamente así hacen. Le Todo. compran, no le pagan o le utilizan. Y todos hacen eso. Si la rompe, como dicen ellos mismos los argentinos, más canudo. Y si no, bueno, vuelve. Te devuelvo. Y siempre sacamos el ejemplo de Lanús, que es lo que le quiso hacer Libertad con Gustavo Gómez. El único que se plantó esa fue Libertad. ¿Se acuerdan ustedes? Vos no te vas a hacer acá. Pero ahí parece que hubo un contacto de... No, claro. Pero No. el modo operandi del fútbol, y por qué cuando se dice, no, y cómo los argentinos, y bueno, ellos se consideran más grandes porque tienen una vidriera más cara y por eso hacen esto. Y en el caso de Olimpia, también con los otros equipos. Fíjate, Independiente de Campo Grande por lo de Mateo. Daniel Campos dijo que Tigre no pagó ni un peso por Armada, ¿verdad? Sí, no sé, ese fue a préstamo. Era un jugador que tuvo 13 partidos sin marcar gol. ¿Qué habrán pensado conociendo cómo son los argentinos? Mira, ahora es... El famoso, ¿quién lo trajo a Matías Rojas, ¿cuánto le costó ser importante en Argentina? Ahora, ayer hizo el último fin de semana un pase gol. Y Racing ya es su segundo club en Argentina. Que Racing está a un punto de Boca y está ahí para ser campeón. No, pero que Racing es su segundo club. Fue el primero, por eso digo, claro. ¿cuánto le costó ser importante? O sea, hay jugadores que van. Yo creo que William Candy era titular en el Cerro y se fue a préstamo sin compromiso a Racing y no jugó casi ningún partido. Hay jugadores que se van así. Gómez ya se fue más o menos como figura, había jugado la Conmebol, la final, ya Gustavo y Guillermo ya veían cosas. Pero Tomás, por ejemplo, Ramón Sosa, no era un jugador muy conocido, sí gorosito, y cuando me acuerdo que nos miramos con Dani, decíamos cuando nos decía $3 millones, Gimnasia, ¿de dónde va a sacar 3 millones? Gimnasia no tiene $3 millones para... No está en ese... Inclusive... Lo que puede... Te dice Gimnasia, Central, no. Independiente, hoy 3 millones, no, olvídate. Pero inclusive en esa época le decíamos al propio presidente del Olimpia, que era nuevo en esto. Y decía, sí. Le preguntamos, ¿pero era préstamo? No, definitivo. No, ¿Pero cuánto definitivo? Y 3 millones. Ese monto. O sea, vos, por ejemplo, agarrás la transacción de Ramón Sosa y otra que cuando se daba, y porque charlábamos recién con el presidente de Guaraní, ¿verdad?, que da para largo, porque son de esos permisos que se van alargando casi hasta cumplir el ciclo. Cuando le dijimos a Rusia,
en este momento. Y porque por él nos enteramos que venía la plana mayor. Y dijo, no, tampoco era el momento para ir con la carpeta y el legajo de lo de Choco Fernández. Pero es un poco la dificultad que estamos teniendo para... Primero cuesta vender y después las ventas que se hacen. Son ventas a crédito, después, cuando Yulunes... Había un jugador que era el futuro de Cerro, que era Ñamandú, un volante. Mira cómo llamarlo, un volante, cuando era figura, ¿verdad? Y él, no sé qué pasó con Cerro. No sé qué se rompió ahí. Se había ido un tiempo a Uruguay. ¿A Uruguay también? Sí, a Uruguay. Le encantaba Subeldía le hizo jugar algunos partidos. Y después lo dejaron, volvió y no sé dónde está ahora. Y era, mirá, uno de los chicos de Cerro que tenía marca, que la gente estaba entusiasmada, y vaya a saber qué habrá pasado con él, si no quiso firmar un papel, si se metió en un lío con los representantes, pero lo cierto es que el fútbol lo hizo desaparecer cuando estaba como para quedarse bastante tiempo en la primera de Cerro. 12:10. Edgar González a fondo y después venimos con Duplex, Olimpia Libertad, Johnny Gerardo, hablamos a fondo de el partidazo hoy, Olimpia Libertad en el Manuel Ferreira a las 19:30. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso, parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40 2020. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes. Juntos podemos seguir disfrutando del sabor de Fortín a mejor precio y contribuir al cuidado de la naturaleza. Fortín, disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones, y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes, participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses a sortearse este 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso, Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas.
euros con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.by, redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappianos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. A modo de oficialización, me confirmó el doctor Miguel Figueredo que con el anuncio de Robert Harrison deja sin efecto su candidatura a la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Petengil, un genio. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick One o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electroban. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Arrancamos con Olimpia. Bien. Johnny, discúlpame antes, quiero nomás contar porque o sea que tenemos un público joven que nos sigue permanentemente, ¿verdad? Vamos a ir a fondo con Olimpia. Que no estoy diciendo que el joven no consuma lo Olimpia, que no se entienda, ¿verdad? Mal. Pero hay que explicar siempre las cosas. Pero me refiero al fútbol internacional. Hay un escándalo en el PSG porque Mbappé ya le anunció a la directiva que quiere salir en enero, porque le prometieron muchas cosas y cumplieron en la parte económica, pero no cumplieron con respecto al tema del poder de Mbappé en el plantel. Pidió que salga Neymar, que salgan jugadores. Y Sergio Ramos. Y se supo todo. Sí. ¿Y qué pasó? Ni a Messi tampoco le quiere. ¿Y qué pasó? Volvió Neymar con todo, está jugando muy bien, ¿verdad? Y entonces eso no le gusta a Kylian Mbappé. Y después hay también una cuestión, ahí aparece un apellido Araujo, ¿verdad? Hay un tema de manejo, por lo visto, el PSG es medio especial, es una persona extra, que estuvo antes en el PSG, ¿verdad? Pero extra poder sería, no sé, tras bambalina es un hombre muy fuerte, ¿verdad? Y que no le da todos los gustos a Kylian Mbappé. Y Liverpool es uno de los anotados, pero... Porque se habla mucho, Bruno, que... El otro es Real Madrid, pero... Supuestamente la directiva, si es que va a ceder con Mbappé para que se pueda ir, que le elegirían Liverpool como destino, ¿verdad? Si no quieren transferirle al Real Madrid. Al Real Madrid no, por eso. No. Pero, porque, viste que al final Mbappé hizo un contrato que no es lo muy largo, ¿verdad? Creo que hizo 2 o 3 años nomás hizo. 2 parece que hizo, me van a confirmar acá enseguida, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, pues le damos a todo el poder a este hombre o a este muchacho y nos firmó 2 años nomás, nos firmó, o 3 años, ¿verdad? Y ahora saltó un nuevo escándalo. ¿Saben qué pasa? PSG habría creado cuentas en redes para desprestigiar a jugadores, o sea, a sus propios jugadores. Y uno de los futbolistas afectados por la campaña, ¿saben quién es? Kylian Mbappé. 2 años, Bruno. ¿Viste? 2 años nomás firmó él. Sí. Y ahora dice que Mbappé no quiere saber nada. Y hay una tensión en el vestuario. Y futbolísticamente que también el equipo no está respondiendo del todo. En Champions al menos, ¿verdad? Porque en Francia sabemos que es dueño de todo, pero en Champions 2 empates consecutivos, ya por más que haya jugado. Y qué raro el manejo de este club. Ayer empató otra vez. Plata esto, pero parece que son medio pelotudos, ¿eh? Pero en serio, puede tener tanto dinero y crear redes para desprestigiar a tus jugadores.
Y a Mbappé, ¿y por qué no No, lo pero eso- tiene? No, buena Y tantas idea. entre Eso lo hizo Barcelona y eso se descubrió. Y bueno, ¿y cómo le fue a Barcelona también? ¿Cómo? No, Sí. no, de que hay dirigentes que... Lo que pasa es que cuando tema hay del ego tanto... acá. a Neymar también, yo creo que... Mira que Neymar le dio con todo en Francia en una época, ahora como se está levantando. Porque está cerca del Mundial. Y al que le dan con todo son jugadores franceses. Yo el que lo criticó mucho a Mbappé fue Thierry Henry. También hablando... hace poco dijo un jugador francés que no dice que Mbappé no le puede ni mostrar el hombro a Messi, algo así. Fue una situación que Mbappé no le ninguneó una jugada a Messi. Y un peso pesado salió y dijo que francés también. Y hoy Thierry Henry, por el tema que es un desobediente, que todavía no es lo que él piensa, habla de su experiencia cuando él jugaba ahí.